podía ver, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver ahora, siguiendo con el tema 1, vamos a completar, vamos a seguir viendo los estados límites de utilización, que se resumen en 3 consideraciones, habíamos dicho: en el control de la fisuración, el control de la deformación y, por último, el control de las vibraciones. Ahora nos toca ver entonces el control de la deformación. Cuando una estructura empieza a tomar cargas, las aguanta, las resiste, al interior de la misma se generan tensiones y simultáneamente deformaciones que se manifiestan a través de desplazamientos tanto longitudinales como transversales y giros en las secciones. Desde el punto de vista práctico, nos interesa controlar las flechas máximas, que son los desplazamientos verticales, que se generan principalmente en vigas y en losas. En edificaciones corrientes, las vigas y las losas de hormigón armado son los elementos que son más susceptibles a deformarse. Su principal esfuerzo es la flexión, y sabemos que la flexión está caracterizada por generar grandes deformaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una viga continua. Producto de esta carga se ha deformado. Lo hemos hecho exagerada la deformación, pero se ha deformado. ¿Y cuál es el valor que nos interesa de todos? Las flechas, que son los valores máximos que se dan sobre los tramos, ya sea, digamos, una viga continua o ya sea un pórtico. Las flechas que se generan en el elemento viga, ¿no? Las flechas que se generan en la columna, por ejemplo, son muy pequeñitas, porque la flexión no es grande. Mientras que acá, en las vigas, la flexión es grande, y la flexión es la que produce deformaciones fuertes. Es el esfuerzo que produce deformaciones fuertes, flechas grandes. Se hace necesario imponer ciertos controles a las flechas máximas con el fin de garantizar el buen funcionamiento en servicio de las estructuras. Las flechas excesivas pueden producir daños a las edificaciones de varias maneras, entre los que podemos indicar agrietamiento en tabiques. ¿Qué son los tabiques? Son los muros divisorios, que no tienen ninguna función resistente, solo dividir ambiente. Agrietamiento en tabiques y en otros elementos no estructurales soportados por las estructuras. 2. Apoyo de elementos estructurales en elementos no resistentes por exceso de deformación, produciendo descuadres o desajustes de cierres en las puertas y ventanas, y aplastamiento y daño en los tabiques. Es decir, yo tengo acá una estructura ¿no?
aquí debajo de esta viga hay un ventanal, por decirlo así. Ventanal que puede ser de vidrio, puede ser, inclusive puede ser un muro de cerramiento, no resistente, solo de cerramiento, ¿no? Entonces, si esta viga se deforma excesivamente debido a las cargas, se deforma excesivamente, va a empezar a aplastar ese elemento no estructural. Se va deformando y van a empezar las puertas o las ventanas a no cerrar, a raspar el piso, van a empezar a aplastarse. Si esto fuera un muro, un tabique de cerramiento, empezaría la viga a apoyarse en un elemento que no tiene función resistente, se aplastaría. Entonces, ocasiona grandes daños, grandes perjuicios, digamos, si nosotros no hacemos un control de la deformación. 3, problemas en drenajes de cubiertas, charcos en techos planos, pisos combados. 4, desalineación de maquinaria y equipos sensibles. Cuando hay equipos sensibles que no admiten trabajar, digamos, en una pequeña inclinación, empiezan a trabajar mal. En esos casos, la deformación tiene que ser prácticamente cero, ¿no? ¿Qué requiere eso? De que nosotros hagamos un control exacto. Normalmente cuando hay este problema de maquinaria nos dicen, aquí va a haber una maquinaria que requiere que todo sea plano, siempre, que esté a un mismo nivel. Deformaciones visualmente desagradables, afectan la apariencia de una estructura y alarman a los ocupantes. Se llama riesgo psicológico. O sea, si yo veo una estructura totalmente deformada, da miedo. Entonces, a las personas normales y corrientes le da miedo porque ve que la estructura está por caer, aparentemente. Entonces, no tiene que ocurrir eso. Vibraciones inadmisibles bajo cargas de servicio. Toda estructura usada por personas debe ser lo suficientemente rígida y relativamente libre de vibraciones para generar un ambiente de seguridad. Entonces, por todas estas situaciones, nosotros estamos obligados a hacer el control de la deformación. Por tanto, es importante efectuar el control de las flechas de una u otra manera, de una u otra manera, de forma que los elementos diseñados principalmente para cumplir con criterios de la resistencia ante cargas preestablecidas se comporten también de modo satisfactorio, originando deformaciones que sean compatibles a las que se requiere en servicio normal que preste la estructura durante su vida útil. O sea, quiere decir que nosotros no solamente tenemos que velar porque el elemento funcione bien desde el punto de vista de resistir un momento flector, un esfuerzo cortante, sino que además tenemos que velar que su deformación no sea excesiva, sea compatible con el servicio que tiene que prestar la estructura que se está construyendo, que se está diseñando, que va a tener que prestar un servicio, ¿no? Que tiene que hacerlo de manera eficiente, funcional, durable y tener un buen aspecto. La adopción del método de diseño por resistencia, es decir, el método de la rotura,
que es el método que hemos usado en hormigón 1, lo seguimos usando acá. Conjuntamente con el uso de hormigones y barras de acero de mayor resistencia, han permitido el uso de elementos relativamente más esbeltos. Como consecuencia, las deformaciones y la fisuración por flexión se han convertido en un problema que es necesario abordarlo para controlar que en servicio no causen daño. Quizás el tipo más común de daño por deformaciones en estructuras de hormigón armado sean las grietas producidas en los muros divisorios ligeros de mampostería. Están en particular sujetos a daños debido a la deformación plástica que se produce en el hormigón a lo largo del tiempo. Cuando se deforma la estructura, los muros divisorios de mampostería admiten cierta deformación sin fisurarse. Pero si la deformación de la estructura que lo sostiene sobrepasa este límite, estos empiezan a agrietarse. Por otra parte, los muros divisorios de tableros de yeso, al ser más flexibles, son bastante más aceptables, admitiendo valores mayores de deformación sin fisurarse. Tenemos un dibujito. Vemos, digamos, que esta viga, por ejemplo, si esta viga se deforma mucho, más de lo que este muro puede aceptar sin fisurarse, esta viguita lo está sosteniendo este muro, que es un muro tabique, un muro de simple cerramiento, no tiene función estructural, solo divisoria. Entonces ese muro empieza a agrietarse y esta viga se deforma excesivamente. Y si esta viga se deforma, la de arriba, se deforma excesivamente, empieza a aplastar ese muro que tampoco tiene ninguna función resistente, solo es cerrar. Entonces empieza a dañar, al deformarse esta estructura, empieza a dañar a los tabiques. Y la estructura, la construcción en sí, empieza a ser una construcción que tiene mal aspecto, que no es funcional, que parece de muchos años. Puede ser que sea una estructura nueva, está totalmente fisurada, pareciera una estructura de muchos años. Estamos atentando contra la funcionalidad, contra la durabilidad, contra el buen aspecto. Nosotros tenemos que construir, calcular las estructuras para que estas deformaciones que se generen en las vigas sean controladas de tal manera que no produzcan estas fisuras en los muros. En la actualidad existen dos metodologías para realizar el control de la deformación. La primera, es indirecta. Consiste en establecer límites adecuados obtenidos en base a la experiencia para determinar el espesor mínimo. Este es un método simple y es satisfactorio en muchos casos donde las luces, las cargas, las distribuciones de las cargas, los tamaños y las proporciones de los elementos están en los mismos intervalos usuales. Están en los intervalos usuales, es decir, estructuras corrientes. Cuando ya la estructura no es corriente, las luces son más grandes, las cargas son extraordinarias. Sí o sí, en esos casos es vital calcular las flechas y compararlas con valores y predicciones con valores límites especificados por los códigos y por requisitos especiales. Entonces hay dos formas de encarar las estructuras. Una sería
sin hacer el control de la flecha, sin calcular la flecha, sería manteniendo unos valores límites de relación entre luces y altura de los elementos que da la norma. Pero para ello tenemos que estar seguros que se trata de estructuras corrientes. Cuando ya las cargas, las alturas, las luces ya no son de una estructura corriente, en ese caso nos vamos al caso 2, que es calcular la flecha y compararlas con los valores límites que se dan en el servicio que preste la estructura en una condición particular. Primer caso, espesores mínimos por deformación para estructuras corrientes. La tabla que sigue la presenta el código ACI. Indica un conjunto de esfuerzos de espesores mínimos que deben usarse en vigas y en losas armadas en una dirección. Estos valores se obtienen principalmente en base a la experiencia de muchos años. Son válidos para estructuras corrientes, cuyas luces entre columnas están alrededor de los 5 metros y que además las cargas vivas no deben ser extraordinarias. Es una estructura corriente, viene a ser una estructura que tiene una luz pequeña, relativamente pequeña, alrededor de los 5 metros, y que las cargas son cargas corrientes, como ser cargas de departamentos, de escuelas, de oficinas, no una carga extraordinaria, por ejemplo, un depósito de papel, digamos. Esa ya es una carga importante, que por más que las luces sean pequeñas, hay que hacer el control de la deformación, porque ya deja de ser una estructura corriente. ¿Ya? Pues si la estructura es corriente, con luces pequeñas, yo puedo usar esta limitación. En función, si es una losa armada en una dirección, estas son las relaciones que hay que cumplir, los espesores mínimos que hay que cumplir. Si es una viga, simplemente apoyada, es la luz dividida entre 16. ¿Y esta luz cuánto tiene que ser? Alrededor de los 5 metros, no más, para que valgan estas expresiones. Borde continuo, 2 bordes continuos, en voladizo, son los valores. Digamos que nosotros decimos que yo tengo, por decirles, una viguita, una estructura corriente, tengo unas vigas con las siguientes unidades, con las siguientes luces, por decir. Digamos que tengo una viga digamos que esta luz sea 5,5 metros. Máximo 5,5 es la luz máxima de una estructura corriente. Que aquí yo tenga 4 metros. Que aquí yo tenga 5 metros. Que tenga un voladizo de 2 metros. ¿No? Entonces nos fijamos en nuestra tablita de viga. En voladizo L sobre 8. Significa que esta sería esta altura que se necesita acá. Sería 2 metros, o sea, 200 centímetros, dividido entre 8. Para este caso. Para este caso, para este caso, para este caso.
este caso vamos a hacer aquí continuidad, 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 continuidad. Cuando tengo continuidad en ambos lados, ambos bordes continuos, es L sobre 21. Significa entonces que esta es 500 dividido entre 21. Esta es 400 dividido entre 21. Y esta 5,5 con un solo apoyo continuo, el otro es un apoyo simple. Y nos decía un borde continuo, el otro simple, 18.5. Quiere decir que aquí yo tengo que dividir 550 entre 18,5. ¿No? Entonces aquí me dan los valores. ¿Cuántos tendrían que ser mis espesores mínimos? 200 dividido entre 8. Vamos a ver aquí. 200 dividido entre 8. 25, ingeniero. 25. En este caso sería 500 entre 21. 23.81. 3.8. ¿Y otro? Va a ser más pequeño todavía. 19.05. 950, 0.5. Y el más desfavorable sería este. 29.73. 9.73. Normalmente cuando uno está calculando una viga, no es que va a ser una viga de 25 centímetros, otra de 25 centímetros, otra de 20, otra de 30. Sería una locura hacer, ¿no? Normalmente uno elige una altura y la mantiene en toda la edificación. ¿Cuál es la altura que elige? La altura más desfavorable. En este caso sería 29.73. Como no puedo trabajar con una altura así, hago una que sea múltiplo de 5, que sería más o menos, pues, que la altura de esta viga tendría que valer 30 centímetros mínimo, y yo no quiero hacer el control de la fisuración, hacer el cálculo de la flecha. Estoy seguro, sí, que en esta edificación se trata de una edificación corriente, con cargas corrientes, no cargas extraordinarias. ¿Ya? Entonces, yo elegiría esta viga, podría elegir 35, 40, 45, cualquier altura mayor que 30, ya estoy seguro frente a la deformación, porque estoy considerando el valor mayor o igual a este número que me pide por deformación. Ahora, si ese número es menor, que yo podría, digamos, decir, bueno, no, yo quiero calcular nomás con 25, podría hacer el cálculo, pero en ese caso tengo que verificar qué pasa con las deformaciones reales y comparar esas deformaciones con los valores admisibles. Quiero olvidarme de eso, tengo que mantener esta altura o más o mayor. Cuando el acero es un poquito más grande, como es, cuando el acero está de 4200, valdría ese espesor 30. Si estamos trabajando con un acero mayor que el que trabajamos en Santa Cruz de 5000, hay que mayorar con este valor, que más o menos da 1.1. Querría decir que si yo estoy trabajando con acero 5000, 1.1 de 3, de 30 es
2.3 más o menos. Querría decir que para que sea múltiplo de 5, yo tendría que adoptar una altura de 35 centímetros como mínimo para un hormigón 5000. Un hormigón 5000, FY, me pide que hay que mayorar estos valores. Con 1.11 más o menos da ese valor. Esto me implicaría que mi altura mínima por deformación sería 35 centímetros. Si estoy usando un acero 4200, puedo mantener estos 30 centímetros. Entonces esa es la única forma de verificar la deformación, pero esto está limitado porque normalmente ahora en la práctica ya las luces son mucho más grandes, ¿no? Podríamos decir que ya esta tablita está quedando obsoleta. Deberíamos hacer otra tabla para luces un poco más grandes, o por lo menos mantener esta y hacer otra para luces más grandes. ¿Por qué? Porque normalmente las edificaciones de ahora tienen subsuelo, estacionamiento de movilidades, y eso hace que la luz mínima, para que haya un buen, digamos, una buena funcionalidad de esos estacionamientos, las luces entre columnas están alrededor de los 7,5 metros. ¿Ya? Cuando hablamos de luces 7,5 ya no es una estructura corriente, ya es una estructura extraordinaria, y tenemos que calcular de manera específica qué pasa con las deformaciones. Para ello hay que calcular la flecha del tramo más desfavorable y comparar con los valores admisibles y ver si mantiene o no mantiene, o qué acciones tengo que hacer para mejorar la deformación. Comentario. La mejor manera de reducir las deformaciones es incrementar el espesor de los elementos. Pero los calculistas están siempre bajo la presión para diseñar elementos con espesores tan bajos como sean posibles. Es fácil entender que los elementos de espesor menor disminuyen la altura de los pisos y por consiguiente obtenemos reducción en muchos costos, como ser tuberías sanitarias, tuberías de todo tipo, eléctricas, fluviales, cableados en diversas instalaciones, elevadores, material de fachada. Es decir, si yo le hago la viga más baja, voy a ganar altura. Y al ganar altura, disminuyo el costo. O sea, vamos a hacer aquí. Dale. Es decir, si yo, digamos, tengo una estructura aquí y tengo el medio de la viga, tengo otra, medio de la viga. Mientras más pequeño sea esto, yo puedo ganar. Este valor es fijo, digamos, el valor mínimo, que puede ser 240, dependiendo de qué se trata el ambiente. Puede ser 240 si son departamentos, 250. Pero lo que yo puedo achicar es esto, lo más que pueda. Por eso me exigen a mí achicar esto lo más que puedo. Como calculista me dicen, no señor, trate que estas viguitas tengan su altura de 30, de 40, por ejemplo, no más. Si tienen más, nos va a quitar, digamos que nos quite 20 centímetros. 20 centímetros en 10 pisos son 2 metros. 20 centímetros en 15 pisos
Son 3 metros en un departamento. Un departamento más. Entonces, por eso es que piden lo mínimo posible. Pero eso va a depender de las luces, va a depender de las cargas, va a depender de un montón de cosas para aceptarlo o no aceptarlo. En definitiva, el que tiene que aceptar es el calculista, no el dueño ni el arquitecto. Porque el responsable es el calculista. Ellos le exigen a uno, pero el que tiene que poner la cara después es uno. Si pasa algo. A que le van a achacar es al ingeniero. No, yo le dije nomás, por decirle yo que sé de estructura, decir, cuando llegue ya el momento crítico. Entonces, uno puede satisfacer algún pedido siempre que lo pueda sostener de manera técnica, no de manera hablada. Fácil de decir, bueno, metámosle, no, sin comprobar, sin verificar. Entonces, mientras más pequeño sea este paquete, esta altura, mientras más pequeña sea, más pisos pueden construir y más materiales, por lo menos, ahorrarse. 2 metros de ascensor y es nomás platita. Y esos 2 metros en tubos, cañerías, en cables, en todo, se va haciendo. Cálculo de las flechas originadas en vigas de hormigón armado. En vigas de hormigón armado, las deformaciones tienen un buen comportamiento, tienen un comportamiento complejo que se dividen en 2 partes. Las flechas instantáneas, que le damos a llamar a sub 0, que son las originadas principalmente por la flexión y son producidas tanto por las cargas permanentes como las cargas variables. ¿Cuándo se van a producir estas flechas instantáneas? Como su nombre lo dice, inmediatamente actúa la carga, aparece la flecha instantánea. Instantáneamente. La carga puede ser viva o muerta. Cuando yo desencofro una viga, cuando saco los puntales, inmediatamente saco los puntales, aparece una flecha que es la instantánea de la carga que tiene la viga en ese momento. Que viene a ser su peso propio, el peso propio de la losa que tiene la influencia sobre la viga y todos los pesos que tenga por ahí. La flecha instantánea es como decir la flecha elástica. Ni bien se aplica una carga, se aumenta la flecha instantánea. Ni bien yo aumento una carga, aparece la flecha instantánea de esa carga. Se suma a las cargas que ya tenía la viga. A estas flechas instantáneas, no muere con esto. En el hormigón armado se generan otras nuevas flechas que se llaman diferidas, a sub D. Estas son originadas por el fenómeno reológico del hormigón, que viene a ser la retracción y la fluencia. Es afectada solo por cargas permanentes y se desarrollan a través del tiempo. Carga G, permanente, muerta, carga variable. Si yo tengo estas 2 cargas actuando por esta viga, estas 2 cargas van a generar una flecha instantánea a sub 0. ¿Ya? Instantánea. Si todo está en la carga permanente, va a aparecer la carga permanente, la flecha instantánea en la carga permanente. Si están las 2, va a aparecer la flecha instantánea de las 2 cargas. Pero con el tiempo, a través del tiempo, poco a poco, se va generando otra flecha que se llama la flecha diferida. Esta flecha diferida. Estas flechas
¿Por qué se generan en el hormigón armado? Por el problema que tiene el hormigón, la retracción y la fluencia. Que ya sabemos es una disminución de volumen. Y al disminuir de volumen hace que aparezcan esas flechas adicionándose a las flechas instantáneas. Estas flechas pueden tener la misma magnitud de las flechas instantáneas. O pueden ser un poquito menor o un poquito mayor inclusive. Depende de la característica. Entonces, ese es el comportamiento del hormigón, de las vigas de hormigón. Aparecen dos flechas, una que se llama instantánea, el nombre lo dice, instantánea, se carga, instantáneamente aparece la flecha. Y dos, la flecha diferida, que es la carga, que es la que se produce bajo carga permanente. La carga permanente va cansando al hormigón y el hormigón se va deformando, va apareciendo una disminución de volumen, digamos, una zona comprimida, y hace que se genere la deformación diferida, la flecha diferida. Esta flecha se genera con el tiempo, se estima que más o menos 1000 días tardan en desarrollarse 100%, casi 100%. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos inicialmente las flechas instantáneas? Que es lo que vamos a querer tratar de calcular. Llamamos flechas instantáneas a las que aparecen inmediatamente al cargado de la viga. Las cargas actuantes pueden ser permanentes, muertas, o variables, vivas. Se generan fundamentalmente por la acción de los momentos flectores. Por tanto, su valor depende del módulo de rigidez flexional y de las secciones de la pieza considerada. Pero este módulo toma valores diferentes según que se trate de la sección sin fisurar, estado 1, o de la sección totalmente fisurada, estado 2. El que la pieza se encuentre en uno u otro estado dependerá del valor relativo del momento máximo de servicio, M sub A, en comparación con el momento de fisuración. En la figura, esta figura, te muestra cómo la viga fisurada tiene menos sección efectiva que la viga no fisurada y por ende tendrá también un menor momento de inercia. Pues aquí la viga está fisurada, hemos dicho que la fisura no podemos eliminarla, porque podemos controlarla, pero siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque queremos nosotros que el acero trabaje en su límite elástico. El acero trabaja en su límite elástico, va a desarrollar fisuración, porque el hormigón no lo acompaña. ¿Qué queremos nosotros? Que esa fisuración sea repartida lo más. Mientras más fisuras haya, mejor. Son imperceptibles a simple vista. Preferimos eso a que aparezcan unas cuantas fisuras, pero con anchos no aceptados, como ya hemos visto en el control de fisuración. Entonces esta parte, la zona que fisura esta viga, es como si no existiera hormigón, más o menos así. Esta es una viga fisurada real y esta es una viga equivalente, como si aquí no hubiera nada. Quizás nos faltaría la conexión de los estribos con fierro, ¿no? Pero el hormigón es como si no existiera por esta zona. Entonces, esta sección es la efectiva. Yo la vuelvo homogénea, esta viga, como si fuera todo de hormigón, me quedaría ahí. Pero si la viga está sin fisurar, cosa que no vamos a hacer nosotros, no
Vamos a calcular una viga para que no fisure. Nos darían grandes secciones. Pero para comparar, digamos, una viga sin fisurar tiene como momento de inercia la sección completa. Todo está tensionado. Nada se ha fisurado. Entonces, esta va a tener un mayor momento de inercia que este, obviamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de vigas de hormigón armado, el momento de inercia es pequeño, por lo que se fisura. Siguiendo el gráfico momento-curvatura, que este es un gráfico clásico, aquí están los momentos, aquí están las curvaturas. Si yo dibujo cualquier pendiente aquí, me da la rigidez flexional. La relación entre el momento y la curvatura es la rigidez flexional. Entonces, veamos. El siguiente gráfico, momento-curvatura, nos muestra de manera esquemática la variación de la rigidez flexional efectiva E y sub E, que se desarrolla en una viga trabajando en servicio, cuyo valor dependerá de la ubicación del momento M sub A con respecto al de la fisuración MCR y con respecto al momento de plastificación MPL. Si M sub K, este valor, M sub A, en realidad aquí sería, si M sub A, que hay que corregir, se acerca más a MCR, se acerca más acá, la pendiente de este EI sub E, momento de inercia efectivo, es mayor que si el momento M sub A se apegara más al momento de la fisura, de la plastificación o de la rotura, podemos decir. Esta pendiente es mucho menor. Entonces, depende de dónde está este momento. Si este momento está entre ambas, va a tener esta pendiente. Este momento siempre va a ser mayor al momento de la fisuración, porque hemos dicho que la viga se fisura para que trabaje el acero vivo por condiciones económicas. En hormigón hay dos puntos clave: el punto de la fisuración y el punto de la plastificación o rotura. El momento de la fisuración es cuando, para momentos menores, la viga está sin fisurar, tiene una buena rigidez. Cuando la viga está ya fisurada, completamente fisurada, tiene una rigidez menor, se llama EI2. Entonces, entre estos ambos puntos vamos a suponer que hay una linealidad, una línea recta, y el momento de inercia que yo necesito para calcular la flecha instantánea tiene un valor que puede estar entre estas dos pendientes, entre esta y esta. Va a depender de dónde está este momento de M sub A para poder calcular su valor. Con la rigidez efectiva EI sub E, esta EI sub E, se calculan las flechas instantáneas. Y como vemos en el gráfico, su valor no es fijo. Este valor no es fijo, va a depender de muchas variables. Y varía entre las pendientes de EI1, rigidez de la sección sin fisurar, y las pendientes de EI sub 2, rigidez de la sección completamente fisurada. Resumen, el momento de inercia efectivo provee un valor de transición entre E1, I1 y I2 que depende del grado de fisuración causado por las cargas aplicadas. ¿Ya?
Repito, este es un gráfico momento curvatura que sale de aplicar, sabemos que la derivada de y respecto de x al cuadrado, la ecuación de la elástica, la ecuación diferencial de la elástica, es esta. Igual al momento de x, una función respecto de la rigidez flexional EI. ¿No? La derivada de la derivada de x, de la derivada de x, igual al momento, y ya sabemos que es una función de x dividido entre EI. Y esto es θ, es el ángulo que genera la curvatura, es decir, tengo que una viga, por decirlo. Cargada, esta viga va a generar una curvatura. Aquí está la flecha. Y esta curvatura va a tener un radio. Un radio. ¿No? Entonces, esta es la derivada de θ, este es el ángulo θ respecto de x. Este sería el ángulo θ. Si yo agarro un elemento diferencial, es el ángulo diferente. Derivada de t con respecto de x igual al momento sobre y. Y esto es lo que llamamos curvatura, el inverso de este R, 1 sobre R igual al momento dividido entre EI. Y aquí esto me indica que el momento EI es el momento M dividido entre la curvatura. Por eso es que si yo dibujo una curva, momento, curvatura, un gráfico, momento, curvatura, cualquier pendiente es la rigidez EI. ¿Ya? Ahí es que viene este gráfico. Gráfico pendiente, momento, curvatura. Cualquier pendiente es la rigidez. Entonces, si yo tengo dos puntos de referencia, la fisuración y la plastificación, tengo esta pendiente y esta pendiente. ¿Dónde va a estar la pendiente que estoy buscando? Va a estar por aquí. ¿Cuánto va a valer? No sabemos. Va a depender de muchos factores. Pero no es fácil de encontrar el momento de inercia efectivo. Es decir, el cálculo de la flecha de vigas de hormigón armado no es tan fácil como ocurre en vigas
de otro material cualquiera. Cálculo del momento de inercia efectivo. Vamos a ver entonces cómo calculamos ese momento de inercia efectivo de manera práctica. Para los casos usuales que se presentan en la práctica, donde el momento de servicio M sub K es mayor al momento de fisuración MCR, el código ACI propone la siguiente fórmula empírica de Branson, lo cual define que el momento de inercia efectivo I sub E mediante la siguiente expresión, que es esta fórmula. Este MCR es el momento de fisuración, este M sub A es el momento de servicio, este es el momento estático de la sección sin fisurar, momento de inercia, de la sección llena de hormigón sin considerar el fierro, y esto es el momento de inercia de la sección fisurada. ¿Cómo encontramos cada uno de estos términos? Lo vamos haciendo. A, MCR. En vigas de hormigón armado existe un momento M sub R, un momento M sub CR, cracker en inglés, fisura, momento fisurado, a partir del cual empieza la fisuración. Esto ocurre cuando la tensión de la fibra más traccionada se iguala a la resistencia de flexotracción del hormigón. A las 11 por ahí voy a estar. Esto ocurre cuando la tensión en la fibra más traccionada se iguala a la resistencia de flexotracción del hormigón. Se lo determina con esta fórmula. Quiere decir que este momento es el momento que, a partir del cual, si yo tengo un momento de servicio que es mayor a este, que es lo que normalmente ocurre, ese momento produce fisuración, si es mayor a este valor. Si este momento es menor a este valor, no habría fisuración. Estos valores son el FCR, es el módulo de ruptura, el I es el momento de inercia de la sección sola de hormigón, y el FY es el Y sub T en la distancia del centro de gravedad a la fibra más fraccionada de la sección. Estos valores están acá. Por tanto, yo puedo calcular fácilmente estos valores. ¿De dónde viene entonces esto? Vamos a deducir, ¿no? El momento de fisuración, si el hormigón está sin fisurar, tiene un comportamiento que todavía no se ha fisurado. Iba a decir un momento. Si aquí yo tengo una tensión sigma, y este es el centro de gravedad del eje neutro, y esta es una distancia B. Este es un momento, y esta es la sección de esta pieza, digamos, el momento de inercia de esta pieza. Como si fuera llena. Yo digo que, ¿se acuerdan de resistencia? Sigma es igual al momento dividido entre el momento de inercia de esta sección por B. Eso es si ambas del eje neutro hacia arriba y hacia abajo está tensionada la sección, que ocurre cuando el hormigón todavía no se ha fisurado. Cuando esta tensión máxima se iguala al F
de ruptura, FR, y esta distancia B le vamos a llamar 10 sub T para esa fibra. En ese momento, este momento flector pasa a ser el MCR. Es decir, esta tensión es la tensión de ruptura de valor, es la tensión que el hormigón resiste a flexotracción, es pequeña pero resiste al final. En ese momento, este momento se llama MCR. Este es el momento estático de la sección. Y esta distancia pasa a ser 10 sub T. De ahí sale esta fórmula. De ahí yo despejo MCR y en nuestra fórmula. ¿No? Entonces, de esa manera encuentro este valor, esta variable que tengo que meterla acá. Momento de fisuración. El M sub A está dado porque es el momento de servicio. El M sub 0 es fácil, el I sub 0 es el momento de inercia de la sección sin hormigón, sin armadura, despreciando las armaduras. Y el I sub 2 es cuando la sección está fisurada. Veamos entonces cómo encontramos. El M sub A es el momento máximo bajo carga de servicio. Los valores del momento de inercia efectivo van a ir variando con las condiciones de carga diferentes. Por tanto, el momento de carga de servicio M sub A, usado en la ecuación para I sub E, es diferente en cada condición de carga. Es decir, en otras palabras, este momento de servicio va dependiendo de que yo voy a calcular la flecha instantánea que produce la carga permanente, va a tener un valor de carga. Y si conozco, si estoy calculando la flecha instantánea total, de la carga total, va a tener otro valor del momento, va a ser Q por L al cuadrado dividido entre 8, donde Q es la carga total, ¿no? Por eso, este M sub A depende cuál es la situación de carga que esté analizando, cuál es el momento, la fecha instantánea que esté calculando. El momento de inercia I sub 0 es el momento de inercia de la sección completa de hormigón solo sin considerar el acero. Es decir, si hubiera este caso, por ejemplo, sería de una sección rectangular, el I sub 0 sería B por H al cubo dividido entre 12. El que cuesta un poquito es el momento de inercia I sub 2. I sub 2 es el momento de inercia de la sección totalmente fisurada. Para calcularla se considera la sección homogeneizada, transformada, más o menos como hicimos en fisuración. Pueden presentarse 4 casos, 2 para vigas rectangulares y 2 para vigas de sección en T. Para una viga rectangular, tengo este es el caso, transformo la viga transformada, homogeneizada, vuelta de hormigón toda, vale N por A sub 0 y a la 1. Hecho esto, cuando tengo doble armadura, esta sección es la misma, y esta de acá, aparecen unas aletas que resulta de transformar este fierro comprimido en hormigón. Pero como esta sección ya la va a tomar llena, en realidad que hay unos huecos donde está el fierro, una vez, como la estoy llenando, le tengo que descontar aquí al N esos huecos que aquí tenía. Estoy usando llena ahorita, estoy usando una vez ya de las armaduras, la estoy considerando, por eso que aquí pongo N-1 veces la armadura comprimida. Entonces aquí todo es N porque aquí no hay hormigón, está fisurado.
Y lo mismo ocurre para unas secciones en T, que habíamos hecho en la fisuración, si ustedes se acuerdan. Y lo mismo hay que hacer cuando tengo armadura doble, considerar una armadura N-1 de A sub S'. De esta manera puedo encontrar el momento de inercia y sub 2, sumando el efecto de esta área y de estas áreas. I sub 2. Una vez que tengo el I sub 2, yo ya puedo aplicar y encontrar el I sub E, el momento de inercia efectivo, haciendo uso de la fórmula de Franz. Ya conozco el momento de fisuración, el momento de servicio, si este momento, dependiendo para qué yo lo necesito, este momento de inercia efectivo, y para calcular el momento de inercia de la flecha total, o el momento de inercia del momento de inercia efectivo para calcular la flecha instantánea de la carga permanente solo, que sería solamente con la carga permanente. Entonces, dependiendo de esos casos, el I sub 0 se mantiene en el mismo valor, el I sub 2 se mantiene también. Lo que podría variar es dependiendo de dónde estamos usando esta carga, que lo vamos a ver con más precisión cuando hagamos un ejemplo. Entonces, el momento de inercia ya está prácticamente resuelto con la fórmula de Branson y con toda esta explicación que hemos dado. Si hubiera el caso de flexión completa, es decir, que además de haber flexión en la viga hay una normal, en esos casos hay que afectarle al momento de inercia efectivo, calculado considerando solamente la flexión, con este factor que indica. Cuando además de la flexión existe un esfuerzo normal, al valor I sub 2 el valor de I sub 2 debe dividirse por el factor este. En la expresión, Z es el brazo de palanca del par interno, S es la distancia de la armadura de tracción del centro de gravedad de la sección del hormigón solo. Distancia de la armadura de tracción al centro de gravedad del hormigón, de la sección del hormigón solo. E es la relación del momento y la normal. Se va a usar más acá cuando la fuerza sea tracción, se va a usar menos cuando la fuerza sea compresión. A entonces el nuevo I sub E va a ser dividiendo este valor. Si es compresión, fíjense, es favorable, aumenta el momento de inercia efectivo, pero si es tracción, disminuye el momento de inercia efectivo. Si es tracción, más desfavorable, en otras palabras, a la flecha. Y si es compresión, es favorable a la flecha. Aumenta más bien el momento de inercia efectiva. ¿No? Cálculo de la flecha instantánea. Una vez que ya conozco el momento de inercia efectivo, podemos determinar la rigidez flexional E sub C por I sub E. Hola. Dígame. Ya, mejor para mí sería las 10:30 la mañana.
lo llevo allá, porque para mí es difícil salir en la tarde. Tengo otras cosas. A ver, le hablo yo después, estoy en clase ahorita, ¿ya? Le hablo, ya. Ya. Bien. Entonces, el cálculo de la flecha instantánea, ya tenemos el I sub E con la fórmula de Branson, el E sub C lo calculamos con este valor y por tanto tenemos el momento, la rigidez flexional, que es el dato con el cual yo puedo encontrar la flecha, ¿no? Con esta fórmula encontramos el E sub C, entrando en kilotón por centímetro cuadrado y saliendo en kilotón por centímetro cuadrado. Una vez que tengo esta rigidez flexional, aplico cualquier fórmula elástica para determinar la flecha. Determinar la rigidez flexional E sub C por I sub E, recién es posible encarar el cálculo de flechas instantáneas en vigas. Para el efecto podemos aplicar cualquier método elástico conocido para la determinación de flechas, como ser el método de la doble integración, el método de la viga conjugada, el método de las áreas de momentos, el método de la inercia, de la energía, de la deformación de Capleirón. Cualquier método elástico podemos usar, una vez conocido este valor, para determinar la flecha en un punto específico de la viga. A manera de facilitar los cálculos, vamos a indicar nosotros directamente la formulita para encontrar las flechas en las vigas más usuales. Por ejemplo, yo tengo una viga simplemente apoyada, una carga omega sub 0. ¿Cuál es la flecha máxima? Va a ser una flecha negativa con respecto a este Y, de abajo, en el punto central, para X igual a L medio. Y vale, si nosotros nos acordamos esto de madera, 5 sobre 3,84 por la carga, por la longitud de la cuarta, dividido entre EI. Este EI es el que tiene que ser este. E sub C por I sub E. Todo lo demás es igual. Todo lo demás es la fórmula, de la fórmula viene del análisis elástico. Solo varía esto, que para hormigón armado el E viene a ser E sub C y el I es el momento de inercia efectiva. ¿Ya? Entonces aquí están todas las fórmulas para cargas puntuales, para momentos, fíjense. Fíjense que esta es una carga puntual, también se da al medio su valor máximo de flecha. Este es un momento en un extremo, hace que esta viga se deforme hacia arriba, así más o menos. Se produce aquí un valor máximo, que vale esto, que está a esta distancia, que es positivo, quiere decir que está hacia arriba. Positivo de Y. Todos los demás son negativos porque están hacia abajo, ¿no? Y así tenemos varias para todos tipos de las vigas. Fíjense, esta viga ya es una carga puntual que no está al medio, sino que está al valor a una distancia A de un borde, a una distancia B del otro. Suma de A y B es L. Entonces aquí tenemos la formulita para encontrar en cualquier punto la flecha. Lo mismo aquí, son dos cargas equidistantes a una misma distancia del apoyo. Aquí está el momento máximo, la flecha máxima se da a L medio y tiene un valor de este calculado por esa forma. Y así tenemos para varias vigas, para varias disposiciones, varias condiciones de apoyo de las vigas y varias condiciones de carga. Si yo tuviera un problema que no tengo en ninguna de estas tablas, tendría yo que calcular por cualquier método elástico que han calculado en resistencia. Resistencia, yo digo el cálculo de la flecha. Resistencia 2. Entonces, ahí se calcula la flecha por cualquier método elástico. El método que ustedes quieran.
si es que no tuvieran la flecha calculada en esta tablita que le estoy dando. Cuando las vigas son continuas, que ocurre cotidianamente, las vigas son continuas, las flechas se encuentran con esta formulita. A sub 0 es la flecha instantánea, alfa es este valor, dependiendo qué tipo de carga tengo. El m sub a es el momento en correspondencia con la flecha. L es la luz entre A y B, donde está la flecha. Es la luz del tramo donde yo quiero encontrar la flecha. Y es sub C por I sub E, ya sabemos que es la rigidez efectiva. Entonces, aquí tenemos, fíjense que si esto fuera una viga simplemente apoyada, esto valdría 0, no hubiera momento en A. Esto sería 5 sobre 48. 5 por 48, y si el momento es Q por L al cuadrado, me queda 5 sobre 384, que es la misma formulita que acabamos de ver, ¿no? En este caso, cuando el tramo es externo, se usa esta fórmula. Cuando el tramo es interior de una viga continua, se usa esta fórmula. Los momentos en A y en B son los momentos de apoyo, que son negativos. Los momentos de tramo son positivos, el MM. En este caso estoy indicando con la flecha roja dónde calcula la flecha. Aquí estamos calculando la flecha en el voladizo. Por tanto, el momento que entra es el MB, el momento máximo. Para encontrar alfa, para encontrar este es el momento máximo del voladizo. Lo mismo para esta, con una carga puntual. Este sería el alfa. Y una vez que tengo el alfa, entro aquí con el momento del voladizo para estas dos últimas. Y para estas dos, el momento máximo en el tramo. Ese valor. Los valores aquí hay que entrar con los signos. Estamos diciendo que los momentos de apoyo son negativos. El MA y el MB. Menos, salvo que me den otra, me den al revés la flexión, ¿no? Y estos son lo mismo, el momento de tramo y los momentos de apoyo negativo. Las flechas rojas indican el punto de la deformación que calcula la fórmula. Las flechas rojas, las flechas indican el punto donde quiero encontrar la flecha, y el MM es el momento flector máximo en el tramo entre los puntos A y B. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la flecha máxima, esta es una viga continua. Yo quisiera calcular la flecha máxima para este tramo de esta viga continua. Yo tendría que cargar primero con la situación más desfavorable de carga, que produzca la máxima flecha en ese punto. ¿Cómo sería? Vamos a hacer aquí el cargado más desfavorable. Para encontrar la flecha máxima en este punto. Cargamos todo con la carga permanente que siempre va a estar. ¿No? Y de ahí calculo
cargo con la carga P actuando sobre el tramo, que me da el momento máximo, y de ahí en forma alternada, una vez no, una vez sí, una vez no. Este es el diagrama que me va a producir el máximo momento en este punto y por ende la máxima deformación en este punto. Hago este diagrama, supongamos que sea este diagrama, diagrama de momento, supongamos que sea este. Ya. Este es el momento de tramo, MM. Y es positivo. Y este es el momento de apoyo. Que es negativo. Podría ser el M. P. Si no me equivoco, estamos a ver. Que tendría el signo negativo. Entonces, ¿a dónde me corresponde calcular esta? Es una vía continua y su tramo exterior. Podría ser esta situación. Una vía continua, tramo exterior, el punto interno es B, este es el momento en B, negativo, este es el momento en M, de tramo, este es positivo, este es negativo, quiere decir que aquí menos por 10 veces más, este sería, entraría con un signo negativo, y con ese calculo yo el alfa. Para calcular el A sub 0, aplico este alfa, aplico el momento con referencia a la flecha que vendría a ser el MM, en este caso el MA es el MM, por la luz del tramo, cuadrado, dividido entre el momento de inercia de la sección más desfavorable. Dividido entre la rigidez flexional efectiva, que es la que hemos calculado, la que hemos aprendido a calcular ahora, calculando el momento de inercia efectivo con Branston y este con la fórmula de 100.000 raíz cuadrada de RC. ¿No? Entonces, de esa forma yo puedo calcular las flechas instantáneas. Para calcular las flechas instantáneas, entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer la flecha, el momento de inercia efectivo, que es lo que cuesta encontrar. En este caso del ejemplo, yo tendría que calcular el momento de inercia efectivo para esta sección, donde quiero encontrar la flecha máxima. Para esta sección yo calculo el momento de inercia efectivo. Bien, vamos a quedar entonces aquí por ahora. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer, pueden hacerla? ¿Alguna duda? No hay duda, entonces. Ya la tomé lista, ¿no? Bien, quedamos aquí entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.